estaba implicado el señor Marcelo Odebrecht, que era el accionista principal de la empresa Odebrecht. Queremos comprender por qué se ha tomado esta decisión al cabo de tantos años de investigaciones y si eso tiene que ver con la política o es puramente judicial, y naturalmente saber qué consecuencias puede tomar esta decisión, tener esta decisión sobre los procesos en curso en el Perú, que son varios, en los que el espectro de Odebrecht, el dueño de la empresa que lleva su nombre, es un espectro que nos ha venido dominando los últimos años. Por eso vamos a comenzar hablando con un abogado brasileño, Iván Serpa, abogado penalista, sin relación con los casos que tienen que ver con Odebrecht, para que nos explique en primer lugar qué es lo que ha pasado. Doctor Iván Serpa, muy buenas noches, bienvenido a RPP en el Perú. Hola, buenas noches y gracias por la invitación, Fernando. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que en Brasil existe el principio de la presunción de inocencia. Entonces, a través de este principio, el acusado no puede ser considerado culpable hasta que exista una decisión definitiva y lo que llamamos también aquí en Brasil de tránsito en juzgado. Así que la anulación de las pruebas a partir del caso de Odebrecht por la instancia superior de nuestro país, no permite más que se considere culpable esta persona, hasta porque no hay decisión definitiva que reconoce su culpa. Así que la inocencia de esta persona debe ser preservada hasta que existan nuevas pruebas y que ellas sean válidas, legales. No hay cómo interpretar esta decisión de una otra manera, diferente de la legislación brasileña y de nuestra Constitución. Sin duda, es un principio universal de que todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, de manera que no es una particularidad brasileña. Pero sí, sin duda, he visto también en varios diarios de su país la interpretación política de esta decisión, porque todos sabemos que el presidente Lula ha estado preso a título preventivo y que se le imputó por su implicación en temas que tienen que ver con Odebrecht. Y el señor Odebrecht salió de la prisión y eso ha producido naturalmente una conmoción general. Es el presidente de la República, al fin y al cabo. ¿Usted está 100% seguro que tras esta decisión hay consideraciones puramente judiciales y jurídicas o hay también alguna presión de los sectores políticos? Bueno, Fernando, mira, lo que ha noticiado en los noticiarios también es que no ha respetado los derechos fundamentales de estas personas en el procedimiento judicial. Por tanto, la decisión que anula por reconocer que no han respetado los derechos fundamentales del acusado, creo que es una decisión correcta y no política. De acuerdo. Ahora, en este caso el de Marcelo Odebrecht, sin embargo, han habido declaraciones de él reconociendo sus delitos. Ha habido una confesión de él y de otros altos funcionarios de Odebrecht, incluidos los que representaban a Odebrecht en el Perú, pero en fin, eso a usted no le concierne. De manera que es cierto, el señor Odebrecht es técnicamente inocente, pero entre tanto es una persona que ha confesado haber violado la ley. Sí, lo que ocurre es que él es inocente y no hay mucho que hablar porque no hay más una sentencia, una decisión definitiva que reconoce su culpa, hasta porque el caso judicial ha reconocido las pruebas ilegales. De acuerdo. Explíquenos, por favor, qué instancia judicial
es la que ha tomado esta decisión respecto de Marcelo Odebrecht hoy y sobre qué aspectos o momentos de lo actuado judicialmente con él tiene validez. ¿Todo lo actuado desde el primer momento o es una parte de las declaraciones y los procedimientos que se han llevado a cabo con él? No, lo que ocurre es que va a anular todo el procedimiento judicial, ¿vale? De acuerdo. ¿Quién ha tomado esta decisión? ¿Qué instancia judicial? La decisión que anuló las pruebas. Sí. Fue la última instancia de Brasil, que es el Supremo Tribunal Federal. Sí. ¿Y qué corresponde ahora? ¿Cuál es la siguiente fase procesal, habida cuenta de esta sentencia de la Corte Suprema Federal? No comprendí. Sí, hubo alguna interferencia en el audio. Repetir. ¿Cuál es la siguiente etapa una vez que se ha producido esta decisión de la Corte Suprema? ¿Qué posibilidades de acción tienen las partes concernidas en el proceso? Bueno, la acusación ahora tiene que avaliar los hechos y decidir si hay pruebas nuevas y si hay pruebas legales para intentar una nueva acusación. Do contrario, no hay lo que hacer. De acuerdo. Pero en todo caso, si hubiesen pruebas nuevas, dice usted. Ahora, el proceso del señor Norberto Odebrecht ha tomado muchos años. Llama la atención que se haya tenido que esperar tanto para que solamente la instancia más alta diga nada de lo actuado vale. Es extraño que hayan habido antes aceptaciones de procedimientos que no llegaran a la misma conclusión que la Corte Suprema el día de hoy, ¿no? Bueno, es un asunto muy complicado porque desde lo inicio lo que nosotros sabemos es que, y por lo que hay en los noticiarios, son que desde lo inicio del proceso, del procedimiento, la defensa ha recogido alegando ilegalidades en el procedimiento. Pero por alguna razón eso ha sido solamente decidido en la Corte Superior. ¿Qué implicaciones tiene nuestra última instancia? ¿Qué implicaciones tiene esta decisión de la Corte Suprema Federal respecto a las sentencias que ya han sido pronunciadas sobre el caso Odebrecht en general y sobre el señor Odebrecht en particular, comenzando naturalmente por las más antiguas, que son las tomadas por la justicia en Estados Unidos? Lo que dices fue la decisión de primera instancia, ¿eso? Bueno, en Estados Unidos se condenó a Odebrecht, empresa y ejecutivos, y se llegó a un cierto acuerdo con ellos, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Vamos a ver entonces qué consecuencias tiene esto en su país, pero nos interesa sobre todo los procesos que están en curso aquí en el Perú, que como ustedes saben han afectado a varios presidentes de la República. Muchas gracias, señor Iván Silva, muchas gracias por su colaboración. Iván Serpa, desde Brasil. Muy amable y muy buenas noches para usted. Ha sido el abogado Iván Serpa, abogado penalista de Brasil. Señor Andy Carrión, muy buenos días. Ha tenido la amabilidad de estar con nosotros para escuchar a su colega brasileño. ¿Qué conclusiones saca y qué impresiones se forma usted de lo que ha escuchado? Lo que acabamos de escuchar, Fernando, tiene que ver con las irregularidades que han habido en todo el procedimiento, no solamente para obtener decisiones en la judicatura, sino también para el procedimiento de someterse a colaboraciones eficaces, ¿no? Lo que tú has señalado en una de las preguntas es qué viene en adelante, qué consecuencias va a tener la decisión de este Tribunal Supremo brasileño, y la consecuencia inmediata es de que todas las pruebas que se han producido y han sustentado las decisiones que hasta
hasta ahora se han emitido, esas pruebas ya de por sí mismas son inválidas, con lo cual debería, en este caso, promoverse alguna nueva prueba que sustente o justifique un nuevo procedimiento. Es por eso que ya el caso prácticamente en Brasil va a tener que comenzar de cero, pero las pruebas que se han venido produciendo por las irregularidades en el procedimiento ya no van a tener validez de cara a una nueva acusación. ¿Lo que ha anulado la Corte Suprema es todo lo actuado o algunas fases de él o algunos procedimientos que han incurrido en supuestas ilegalidades? Es importante hacer esa diferencia, Fernando, porque lo que ha señalado ahora la Corte Suprema es anular todos los procesos que se encuentran en curso. Pero tú también puntualizabas de que han habido casos en los cuales el propio Odebrecht reconoció su culpabilidad, y no solamente ellos, sino que se abrieron nuevas investigaciones de las personas a las que delataba, no solamente personas y empresas. Esas hasta el día de hoy, hasta donde entiendo de la resolución, Fernando, siguen incólumes, sino que se han anulado únicamente los procesos que siguen en curso en su contra porque se originaron en pruebas obtenidas de manera irregular. Y eso tiene que ver, Fernando, porque seguro luego vamos a abordar qué impacto tendría esto en nuestro país, con el procedimiento a través del cual se obtuvieron las pruebas. Recordemos de que había una cierta coordinación entre el ex juez Moro y también el quien dirigía este equipo, que era Dallagnol. El juez Moro, cuyo destino ulterior conocimos, pasó a la política y pasó a ser ministro del presidente Bolsonaro. Y ese es el problema, Fernando, cuando se saca al caballazo un caso, ¿no? Es decir, sin respetar todos los procedimientos y haciendo coordinaciones entre la Fiscalía y también el Poder Judicial. Las conversaciones que se filtraron posteriormente daban cuenta de ello, ¿no? Una coordinación muy estrecha en la que incluso el juez recomendaba qué tipo de recursos, qué tipo de pruebas debía de presentar quien dirigía en esa ocasión este equipo especial de fiscales, que también tuvo una consecuencia importantísima en el caso de Lula. Tú también lo mencionaste, y ese es el tema por el cual también se anularon los procedimientos en contra de Lula. No necesariamente tiene que ver con que ya él esté gobernando y que justo en el gobierno de Lula se han venido anulando como un castillo de naipes todos los procesos. Habría que ser un poquito naif para no sospechar que hay alguna conexión entre el poder readquirido por Lula, implicado y hasta preso en el caso, y lo que vemos viendo que pasa con la justicia en su país. Y es por eso que, para no ser naif, como tú señalas, tendríamos que analizar cuáles son los elementos jurídicos que han promovido ello. Nada obsta que el gobierno de turno pueda amparar algunas decisiones que en su oportunidad se dieron en orden a anular todos los procedimientos. Es evidente que hay cierto apoyo por parte de la política también cuando sus principales implicados vienen siendo investigados por las autoridades de turno. Exactamente, ¿en qué consiste la ilegalidad en el uso de pruebas que no son de acuerdo a la ley en el caso brasileño? Bueno, por ejemplo, en el caso de Lula da Silva, el hecho de que existan algunas pruebas que han sido interpretadas tendenciosamente por el propio juez. Lo segundo son las coordinaciones que habrían entre una institución que debería de simplemente formar parte de un sistema de acusación y luego coordinando con un juez que debería de más bien resguardar la objetividad dentro de las decisiones. Una coordinación que sea que se orienten las pruebas precisamente para llegar a una decisión y rebasando todos los derechos y además de los recursos que interponía la defensa. Porque si tú ya tienes un juez parcializado, Fernando, es evidente que no van a amparar ninguno de los recursos que interpone la defensa. ¿Por qué lo sucedido en las investigaciones de Lula debería, promovida sin duda por Aldo Moro, que luego se reveló ser en efecto un feroz adversario político? Eso es lo grave, porque entró, repito, al gobierno de Bolsonaro y lograron poner a Lula en la cárcel, al parecer ilegítimamente. ¿Por qué lo que se ha hecho respecto a Lula debe repercutir sobre todo lo hecho sobre Odebrecht? Marcelo Odebrecht, digo. Sí, el problema es, Fernando, de que esta mecánica a través de la cual se produjeron de manera ilegal algunas pruebas también se trasladaron a todos los casos. Hay una especie de árbol del fruto y el fruto contaminado, ¿verdad? Si hay un fruto podrido, pues contamina a todos los demás. Y eso es lo que ha sucedido. Es por ello que no solamente se ha anulado uno u otro caso, porque lo que ha hecho en realidad Odebrecht es sustentar ese pedido en atención a que ya otros casos vinculado a otras personas también involucradas en el caso Lava Jato, habían sido también anuladas estas investigaciones. Y él dijo, mira, si es que son anuladas las otras investigaciones por palmarias irregularidades advertidas, pues yo también solicito de que mis procesos sean anulados, que es lo que precisamente ahora ha sucedido. ¿Qué consecuencias puede tener esta decisión brasileña para brasileños en el Perú?
Yo creo que van a tener sí consecuencias, pero no lapidarias en el entendido de que ya los casos en nuestro país se van a venir abajo y que no vamos a obtener ninguna sentencia condenatoria vinculados a estos casos y sobre todo a la empresa brasileña. Porque la producción probatoria que ha seguido la Fiscalía en nuestro país no solamente se ha concentrado en las pruebas que han sido otorgadas por los brasileños en el ámbito de la cooperación, sino que aquí mismo se han producido, Fernando, colaboradores eficaces, cuentas, pruebas. Y sus testimonios se sostienen en sí mismos sin necesidad de contar con el respaldo de los brasileños hoy en vías de ser santificados. Por supuesto, ¿no? Además, Fernando, tú has también podido apreciar de que en los últimos juicios pues, los brasileños ya no se están presentando como testigos, pero ellos ya han brindado declaraciones previas y esas declaraciones ante la ausencia de los brasileños van a tener que ser oralizadas, leídas en el juicio. Si bien es cierto, no tiene el mismo peso que mediáticamente, digamos, tener al testigo en la inmediación para que él pueda confrontar a los jueces y abogados, sí va a tener de todas maneras un valor. Pero hay una puntualización jurídica que hacer. Ya se ha revocado la colaboración eficaz en contra de Barata en nuestro país, pero eso no significa que se haya dejado sin efecto el procedimiento de colaboración en sí, porque ha habido un juez, Fernando, quien ha tenido que velar por la corroboración de los dichos del colaborador. Es por eso que finalmente se emite una resolución judicial para homologar una colaboración. Lo que se ha revocado son los beneficios, en rigor, que ha obtenido Barata en nuestro país y que eso sería más bien el discurrir de los otros brasileños y yo diría incluso hasta la propia empresa. Aprovecho de su presencia acá para un tema peruano, que no tiene ya que ver con las relaciones internacionales de la justicia, que es el documento que hemos conocido del Ministerio de Justicia, sosteniendo que la ley, votada en primera lectura en el Congreso, declarando y modificando los términos de la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, es viable, pero con observaciones. En primer lugar, ¿qué significa eso? Porque tenemos entendido que el gobierno puede promulgar las leyes u observar las leyes. Acá resulta que es viable, pero con observaciones. Es absolutamente contradictorio, Fernando, porque si uno advierte cuáles son los motivos de estas observaciones, primero dicen que es viable, pero con ciertas observaciones más bien deberían de haber concluido de que no es viable, ¿no? Porque las observaciones al parecer son mucho más preponderantes dentro del documento que se ha emitido que la propia viabilidad de la norma. Yo creo que aquí hay un problema en rigor que se concentra en los años de entrada en vigencia en nuestro país de estas normas que implican todos los delitos de lesa humanidad, que en rigor debería ser desde el año 2002, pero relativo a la imprescriptibilidad, Fernando, se ha interpretado esto de manera retroactiva. Hechos, por ejemplo, que se han cometido el año 90, 80, o uno de los casos más paradigmáticos, que es el caso Pativilca, cometido el año 1992, si aplicamos los criterios ordinarios de prescripción, pues entonces ya habría prescrito el año 2017 o 2018. Sin embargo, si aplicamos la imprescriptibilidad de los delitos, tal como lo señalan los pactos internacionales, pues entonces el día de hoy, aún el día de hoy, este caso podría seguir siendo juzgado. Pero de hecho, sigue siendo juzgado. Quienes argumentan que debe ser modificada la ley, dice, esos pactos internacionales, sobre todo el Tratado de Roma, ha entrado en vigencia en el Perú en el año 2003. En consecuencia, no se puede juzgar a nadie por crímenes que han sido tipificados solamente en el 2003. Claro, en tanto sean delitos que tienen que ver con lesa humanidad, como por ejemplo el delito de genocidio, desaparición forzada, pero eso no significa que delitos equivalentes del Código Penal ordinario, como el de homicidio calificado, secuestro, sigan siendo juzgados. El problema siempre radica en la prescripción. Bueno, veremos qué contesta entonces la señora presidenta y su primer ministro, que son abogados ambos también, aunque a veces no parece, sobre este tema, porque lo que dice es que ha recibido un informe un poquito civilino. Es viable, pero con observaciones. Veremos qué cosa contesta la presidenta Dina Boluarte a este documento que le ha sido llegado por su asesor jurídico, que oficialmente es el ministro de Justicia. Señor Andy Carrión, muchas gracias por su colaboración para entender, descifrar los meandros de la justicia brasileña y también los de la justicia peruana. Son las 7:23, vamos a hacer una pequeña pausa y recibiremos al politólogo y abogado Juan de la Puente.
Son las 7:27 y hemos recibido al abogado y periodista y analista político Juan de la Puente, director por lo demás del portal digital Pata Amarilla, con un nombre que remite inapelablemente a sus orígenes guanuqueños. Guanu, que ha quedado grandes patriotas y ha quedado una mujer heroica que puso el pecho por la causa de la independencia, que no le hemos recordado suficientemente, no sé si en Huánuco, ¿eh? ¿Lo celebran o no? Bueno, no mucho, pero celebramos el 15 de julio, hasta pasado hace poco, por su fusilamiento, el martirologio de Leoncio Prado. Ah, claro. Eso tuvo lugar en Huamachuco. En Huamachuco. En Huamachuco, muy bien. Hablaremos entonces no sobre mártires ni sobre héroes, sino sobre lo que está pasando ahora en medio de la confusión y de las fuerzas políticas que disimulan mal sus intereses privados. Y queremos en primer lugar comprender naturalmente lo que pasa en el Poder Legislativo, lo que puede pasar en el Poder Ejecutivo, y luego buscaremos comprender si algún anticipo de la evolución para el año legislativo que se inicia el próximo fin de semana. ¿Qué puede pasar con la mesa directiva? Hay una alianza en ella, basada sobre todo en los votos de la Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso, que han ido acercándose cada vez más. Necesitan el apoyo de Perú Libre, por lo menos hasta ahora, y en este caso el de Avanza País, que es mucho más prescindible, sin embargo, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Puede haber alguna modificación de los términos? De hecho, ya hay una crisis en este grupo que ganó la mesa directiva el año pasado, ¿no? Hace algunos días, la pretensión que tenía Perú Libre de que no se reconozca una bancada de miembros que salieron de Perú Libre no fue respaldado por sus aliados. Y lo cierto es que por lo menos aparece como que Renovación Popular y Avanza País, pensando en sus intereses electorales, podrían no estar cerca de ese bloque, lo cual implica que si se reeditara el bloque sustentado principalmente entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, van a requerir de nuevos aliados. No sé en qué condiciones ahora se unirá con ellos Perú Libre, muy disminuido porque tiene 11 miembros, y si es que entrarán a la repartija o entrarán al acuerdo otras bancadas. Somos Perú ha dicho que no le interesa, por ejemplo, la mesa directiva. Entonces yo diría que quien gane la elección va a necesitar de hacer más esfuerzos para conseguir votos, porque si se quiere ganar en la primera vuelta se necesitan 66 y si no van a haber 2 vueltas para elegir a la mesa directiva. Ahora, ¿cuáles son los intereses que pueden llevar a los partidos a querer controlar la mesa directiva este año, desde el 2024 hasta el 2025? Ya han conseguido casi todo lo que se proponía. Lo digo porque ayer asistí a la conmemoración de los 30 años de la fundación de la Asociación Civil Transparencia y se nos presentó una explicación de los 30 retrocesos democráticos que se han producido en nuestro país durante el lapso de este Congreso. 30 retrocesos que van desde educación y derecho penal hasta la ley de partidos, etc. ¿Qué está en juego todavía? Muchas cosas. A ver. Está en juego, en primer lugar, una reforma constitucional que permitiría que este Congreso discuta 3 reglamentos. El reglamento del Parlamento Nacional nuevo, el reglamento de la Cámara de Diputados y de Senadores. Y eso es muy importante para saber cuáles van a ser las relaciones entre ambas cámaras y los límites de las posibilidades. Muchos errores que se han cometido en la reforma constitucional podrían ser paliados con este reglamento. Segundo, tenemos que el asunto electoral no está resuelto. Es decir, ¿qué va a pasar con la OMP, con el Jurado Nacional de Elecciones? Hay una acusación pendiente contra el presidente del jurado. Esa es una segunda cosa pendiente que tiene que ver con las elecciones. Tercero, tiene que ver con las elecciones también decisiones relacionadas a la justicia supranacional, como por ejemplo el pretendido retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay, digamos, la última etapa que cerraría una especie de control, una captura del Estado, sigue siendo el principal aliciente, incentivo para que se tenga en el Congreso una mayoría. No tanto ya el blindaje o la tutela del gobierno, porque cada vez si nos acercamos a diciembre de este año va quedando claro que el gobierno terminará sus funciones, salvo que pase un crack, ¿no? Una crisis profunda. Entonces yo sí creo que hay alicientes, ¿no?
hay incentivos para que una mesa directiva termine de hacer la tarea que se empezó hace un par de años. Ahora, lo que dice usted tiene que ver con la mesa directiva, pero también sobre todo algunas comisiones clave. Y eso es lo que está en juego, las presidencias de esas comisiones. Varias, por ejemplo. Constitución, la subcomisión de cuestiones constitucionales, por lo pronto. Presupuesto, sin duda. Y quizás algunas decisiones vinculadas a la comisión de descentralización, porque también se ha alterado sustantivamente el proceso de descentralización. Hoy los alcaldes y los gobernadores podrían volver a postular, van a la reelección. De hecho, los artículos vinculados a la representación, como el artículo 90, 91, 92, el artículo 178, 179, es decir, son artículos que han sido varias veces modificados. Luego se tiene el asunto de la modificación de normas que podrían impedir la postulación de algún candidato. En las subcomisiones de acusaciones constitucionales, el proceso contra el señor Sagasti, que ha sido lanzado como precandidato presidencial del Partido Morado. Entonces, el Congreso sigue siendo un campo de batalla, solo que ahora ese campo de batalla se traslada a legislación vinculada al proceso electoral y a la culminación de la captura del Estado. De acuerdo. Por otra parte, hay que prever qué puede pasar con el gobierno. El primer ministro ha dicho que no habrán cambios en el gabinete ministerial con motivo del 28 de julio. Pero ¿qué puede proponer la señora Boluarte en la perspectiva de mejorar una de las tasas de desaprobación más altas desde que haya memoria? Bueno, de hecho, esta noticia de The Economist de los últimos días señala que el secreto de la sobrevivencia de la presidenta es no estar al mando. Y entonces, mientras se haga una presidencia cada vez más simbólica, ella asegurará su mandato. De hecho, el número de leyes que han sido aprobadas luego del silencio presidencial en el Perú en los últimos meses es muy creciente y es un número inédito. O el hecho de que, a pesar de que el gobierno pudiese estar en contra de normas, finalmente lo promulga, como por ejemplo las normas que están vinculadas a materia educativa y a derechos de la mujer. Yo creo que para el futuro, mientras nos acerquemos más a las elecciones, queda claro un escenario bien interesante. Si bien es cierto que el gobierno y el Congreso están muy desaprobados, las oposiciones no están aprobadas, porque un régimen de competencia política más o menos perfecta, cuando cae la aprobación del poder, sube la aprobación de los opositores a ese poder, ¿no? Eso es más o menos casi como es de manual, ¿no? Cae la aprobación del presidente y sube la aprobación de los líderes opositores. Aquí no, ha caído la aprobación de la presidenta, pero no tenemos grandes aprobaciones de los líderes opositores. Entonces tenemos una especie casi de escenario tabula rasa, con lo cual no se siente mucho la desaprobación de la presidenta, a pesar de que es una desaprobación muy alta. De acuerdo. Usted mencionó que puede haber una alteración de las relaciones entre el poder nacional, el del gobierno de la República, con los gobiernos regionales. Quisiera que me diga cómo ve usted, porque tenemos elecciones el mismo año, para el gobierno nacional y el Parlamento, y para los gobernadores y alcaldes, ambos el 26, unos en abril y junio, los otros en octubre, pero es el mismo año. Y la situación actual es que el partido que más gobiernos regionales tiene, me parece que Somos Perú, junto a APP, mientras que otros partidos con mayor representación parlamentaria, como el partido fujimorista, y incluso Acción Popular y Perú Libre, no tienen casi ninguno. Usted me precisará. Sí, lo que pasa es que el modelo tradicional que nosotros teníamos de partidos vientres de alquiler se ha ido matizando y transformando con el criterio de partidos autopista. Es decir, un partido nacional ficha a un líder regional, lo convierte en un militante suyo, gana la elección, el líder no se va del partido, pero desarrolla su trabajo sin ninguna interferencia y le es cómodo seguir siendo militante de APP o de Somos Perú. Y esta amenaza de liquidación de los partidos regionales, de los movimientos regionales, ha tenido como consecuencia que aparentemente se han fortalecido los partidos nacionales porque muchos líderes de movimientos regionales se han incorporado, pero no se han incorporado para enriquecer el partido, sino para ensanchar este modelo de autopista partidaria, ¿no? Entonces el Partido Nacional va por una pista, por un carril,
Por otro carril va el partido, el líder regional, que formalmente pertenece al partido, pero que no recibe las directivas, ni se pelea, ni coincide. Y por otro lado van los líderes locales. Esa combinación de modelo de partidos vientres de alquiler con partidos autopista, me parece que va a ser el dominante para las elecciones, tanto municipales como regionales, como para la elección del Parlamento. De acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado en Huánuco? ¿Quién ganó en su momento y qué ha hecho la fuerza que estaba en el poder regional ahora con esta ley que prohíbe la acción electoral de los movimientos regionales? Aún más, como en Huánuco, en otros sitios, los movimientos regionales están a la espera que se consuma o no esta amenaza de disolución constitucional, ¿no?, de los movimientos regionales. Quien triunfó en la región es un movimiento de carácter regional. Que no tenía afiliación mayor ni contactos reales con los partidos. Pero se nutrió de gente que había pasado por 20 grupos, ¿no? Es decir, la idea de que los movimientos regionales son movimientos vírgenes, me parece que no, ¿no? O sea, estamos hablando de movimientos que tienen como líderes a personajes con bastante promiscuidad política, que han pertenecido a muchos partidos. Y tengo la impresión que tanto en Huánuco como en otras regiones, no obstante, muchos líderes se van a incorporar, como ya se han incorporado a los partidos nacionales. Estamos frente a una especie de aparente inflación de la militancia regional de los partidos nacionales. Esto puede reventar en la cara a los partidos, porque con esos líderes que obligadamente se han inscrito o han sido casi reclutados a la fuerza. El Perú es un país tan extraño que ahora tenemos reclutamiento político forzado. Bueno, y la misma Asociación Nacional de Movimientos Regionales. Entonces, ¿no?, cuando lleguen estos señores al Parlamento, estas bancadas van a explotar. Y van a explotar el 2026 en un tiempo más corto de lo que han explotado las bancadas en este Congreso elegido 2021. Por lo tanto, la idea de matar los movimientos regionales para fortalecer a los partidos puede ser un boomerang. Es un boomerang. Ahora bien, una pregunta final, señor del Puente. Hemos hablado sobre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿En qué está la sociedad y las manifestaciones? Puesto que hoy se habían convocado múltiples marchas, en parte en conmemoración de la huelga histórica del 19 de julio de 1977, y se anuncian otros movimientos sociales. ¿Qué vigor revive? ¿Quién articula esos movimientos? Hay una vigorización relativa de los movimientos sociales que, a diferencia del pasado, no están articulados a los movimientos políticos. Si algo caracteriza a la partidocracia de estos años, es una débil relación con los movimientos sociales. Al revés, diría que hay una especie de autonomización de los movimientos sociales. No obstante, se ha producido una movilización muy importante hoy día, y creo que de cara al 28 de julio esto crecerá un poco más, pero no creo que tenga los ribetes de las movilizaciones del año pasado. Y junto a eso lo que tenemos ahora son discursos bastante populistas de políticos que quieren calzar con esta sociedad enardecida, crítica, distante, muy molesta con los partidos, y han desarrollado, por lo tanto, un discurso cada vez más populista. O sea, tengo la impresión que el lenguaje y la oferta populista está cubriendo como una especie de manto al sistema político, peligrosamente. Yo diría que hoy día el populismo es el pequeño Antauro Humala que todos llevamos dentro, algunos más grandes y otros más pequeños, porque hay mucha gente que dice, yo me opongo a Antauro Humala, pero quiero que expulsen venezolanos, me opongo a Antauro Humala, pero quiero que salga el Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me opongo a Antauro Humala, pero quiero reinstalar la pena de muerte. Es decir, yo pienso como Antauro Humala, me disgusta él. Claro, me disgusta Antauro Humala, pero yo me como, ¿no?, practico o hago mía alguna de las partes del discurso de Antauro Humala. Y creo que van a salir candidatos mucho más radicales que Antauro Humala. Usted es un universitario. ¿Cómo reacciona ante esta voluntad de los congresistas de hacer de manera que las acreditaciones de las universidades sean permanentes? Defendía esto por un ilustre congresista, presidente de la Comisión de Educación, que ya lo hemos visto, proponiendo otro tipo de ideas sumamente cuestionables en materia de educación, el señor Alcázar, ¿no?
De hecho, a mí me parecía que un licenciamiento bastante tipo menú que tenía el SUNEDO, la SUNEDO, entonces me parecía cuestionado. Hay universidades que fueron licenciadas por 10, otras por 8, otras por 4, otras por 6. A mí me parece que ahí ha habido un abuso. No obstante, tengo la impresión que debería haber un proceso en el cual exista una fórmula de supervisión que tenga determinado riesgo. Solo que esa supervisión me parece que tiene que estar también incorporar a docentes. Yo, por ejemplo, extraño, a mí me parece que los docentes de las universidades deberían estar en SUNEDO, como también los estudiantes. Es curioso porque en la teoría la universidad es un espacio donde hay autoridades docentes, estudiantes y graduados. Pero los estudiantes y los docentes como tal en esta condición, sean sindicalizados o no, no se encuentran en SUNEDO. Entonces a mí me parece que hay que hacer cambios bastante de fondos. ¿Que las universidades pueden ser acreditadas para siempre? No, yo creo que debería haber un sistema de supervisión que, si bien es cierto, no sea perentoriamente de 4 o 6 años como era la SUNEDO de hace poco, sí debería haber un profesor principal, un profesor asociado, un profesor auxiliar, ¿no? Asciende y se ratifica cada cierto tiempo. Un juez también, ¿no? Sí, un juez también. Bueno, Juan de la Puente, abogado y analista político, director del portal digital Pata Amarilla. Muchas gracias, muy buenas noches y que tenga felices fiestas patrias. No lo veo de aquí a allá. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después a la historiadora